Muy buenas. Pues bienvenidos a nuestro webinar sobre productividad. Cómo aumentar fácil y rápidamente la productividad en una planta de producción. Para el día de hoy, bueno, primero que todo, aquí podemos encontrar, tenemos acá una de nuestras líneas corporativas, donde precisamente se puede comunicar a través de WhatsApp. Pueden tener o anotar el número, nos pueden grabar HITS Global Enterprise, o también tienen acá el código de barras que fácilmente con una cámara los lleva para hacer el link y tener comunicación directa con nosotros. Hay parte del equipo de nosotros que está muy pendiente y muy atento todo el tiempo a este canal. El día de hoy vamos a contar con dos grandes invitados que hacen parte de este equipo de HITS. Tenemos al ingeniero Federico Eslava, quien ha tenido por muchos años, ha tenido la posibilidad de desarrollar estos sistemas predictivos y que han logrado optimizar, y en tiempo real sobre todo, que han logrado optimizar estos procesos, los procesos de manufactura, y no solamente en industria de manufactura, en cantidad de industrias. Contamos también con el ingeniero Carlos Romero, quien ha tenido también, tiene mucha experiencia implementando metodologías de optimización de procesos en plantas de producción. Y adicionalmente, haber trabajado bastante con el tema de diseño de plantas. Y quien les habla, Julio Mario Campo, quien ha tenido la posibilidad de ayudar a las empresas, acompañarlas en ese camino hacia la evolución por más de 15 años. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Tenemos el camino hacia la manufactura inteligente, entender un poco cuál ha sido ese camino, cómo se ha recorrido. Son los temas que he hablado de una forma que vamos hablando entre todos. Vamos a ir contando, abarcando cada uno de estos temas. ¿Cuáles han sido esas fases de la manufactura inteligente? ¿Cuáles son esos factores que nos están impactando en la productividad? ¿Cómo se han logrado esos aumentos? Entonces, pueden haber algunos tips que pueden servir para implementarlos dentro de nuestras propias plantas de producción. Y te van a trabajar porque es que todo esto es pasado desde los casos, desde la experiencia, desde lo que hemos ido trabajando durante más de 15 años. Bueno, entonces arranquemos. El día de hoy, entonces, Carlos, quisiera que trabajáramos y que revisáramos desde tu experiencia. ¿Cómo es que estas plantas de producción han venido buscando esta excelencia operativa? Es que es más, hoy quieren llegar a ser fábricas inteligentes. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, no es ningún misterio, pero todo gerente de producción está buscando la competitividad. Es decir, ¿cómo logro darle un mayor valor a mi cliente a un menor costo? Eso ha sido el trabajo de la gente de producción toda la vida. ¿Sí? Pero antes de empezar a esto, quiero saludarlos a todos ustedes de la invitación. Julio, esta pregunta nos sirve digamos, como un hilo conductor, un camino de entrada para solucionar todo. Entonces, retomando el tema de la competitividad, dar mayor valor a un menor costo, ¿sí? Es la razón de ser. Pero, ojo, cuando tú me estás hablando de industria 4.0, manufactura, todas estas cosas, podemos caer en la moda, ¿sí? Y la moda tiene muchos riesgos, porque para poder llegar a tener la manufactura inteligente, debemos lograr varios aspectos. Primero, tener datos suficientes y datos útiles. Es que muchas veces le pasa a uno que llega y encuentra muchísimos datos, ¿sí? Pero nada de información. Esos datos no sirven para nada. Entonces, para lograr la manufactura inteligente, repito, debemos construir cimientos que nos permitan ir dándole información relevante para la toma de decisiones, ¿sí? En ese orden de ideas, podemos llegar a niveles superiores.
Pero si queremos, por ejemplo, hacer una analítica, unos cálculos predictivos o incluso análisis de probabilidad basados en unos datos que no son ciertos, podemos llegar a tener problemas. Ok, o sea, yo recuerdo un poco, tengo un caso que justamente atado con lo que mencionabas, en donde hablaba, donde una empresa muy importante, bueno, casi que el líder regional en Latinoamérica, y nos llamó para, como varias empresas que nos llaman para analítica, pero esta nos llamó para hacerle mantenimiento predictivo, si no estoy mal, ya estaba hablando de predictibilidad. Entonces, porque sentían que tenían una serie de información recopilada y al final creo que no se tocó como, oiga, esperemos y tocó replantear muchas cosas. Entonces, ¿nos puedes contar muy brevemente si recuerdas ese caso? Uy, claro. Sí, claro, Julio. Perfecto. Ese es el típico caso del mito de la falsa seguridad. Y el mito de la falsa seguridad quiere decir que tenemos muchísimos datos, ¿sí? Pero esos datos no se convierten en información. Esos datos a veces no son datos de buena calidad. Entonces podemos estar tomando decisiones con datos a la calidad. A ver, venga y les cuento el caso para que lo entendamos. Resulta que esta empresa tenía tres sistemas que soportaban la producción, ¿sí? El sistema central, o un ERP central, ¿sí? Tenía un sistema que controlaba la calidad y tenía otro sistema que controlaba. Al trabajar, los tres sistemas manejaban teóricamente la misma información. En esa información estaba el producto que se estaba manufacturando en un momento dado, tiempo, el operario responsable de la manufactura de ese producto y teóricamente tenían la orden de compra o la orden de despacho de ese producto. Tenían esos tres elementos. Cuando nosotros nos fuimos a dar cuenta y empezamos a hacer información, pues primero que todo nos tocó hacer unas rutinas para llevar la información a una base de datos común. Y cuando empezamos a cruzar la información, tuvimos problemas. Lo siguiente, resulta que encontramos que había operarios que estaban trabajando en más de una máquina, en más de una planta, estaban trabajando más de 7 días seguidos. Encontramos operarios que no, perdón, encontramos productos diferentes. Entonces, en un sistema se reportaba el producto A y en otro sistema se reportaba el producto Al B. mismo tiempo, Al mismo tiempo, que era, sí, al ok. mismo tiempo. Máquinas que en un sistema reportaba como si estuviera parada y en el otro sistema reportaba como si estuviera operando. Entonces, toda esa información era inconsistente, ¿sí? Duramos mucho tiempo tratando de sacar alguna data válida para tratar de proyectar y hacer prever los próximos mantenimientos, pero fue imposible. Ese es el típico ejemplo del mito de la falsa seguridad. En la empresa lamentablemente se sentían muy seguros de su información y lo más grave es que se toman decisiones con base en información incompleta o, o como decimos, cruda, es decir, que no ha sido procesada. Para esto, ¿sí? Para esto se requieren sistemas mucho más robustos en la toma de información e incluso trabajo administrativo en el tema de validación y auditoría de la información. Eso me recuerda cuando uno trabajaba el tema de garbage in, garbage out. O sea, si uno a un sistema le mete basura, o sea, ¿cómo va a esperar que una analítica o una decisión que se toma sobre eso de verdad sean las adecuadas, ¿no? O sea, muy posiblemente lo que salga de ahí es basura. Entonces, es como, y ese mito que mencionas es, oigan, creemos que tenemos la información y con eso tomamos decisiones, pero qué peligro
estarlas tomando sobre una información realmente que no es confiable. Entonces, de pronto hay que echar un poco para atrás el proceso. Correcto, correcto. Es totalmente claro. Si uno tiene mala información, no hay ningún sistema que sea útil para eso. Bueno, conocemos que buscando toda esta excelencia operativa, hemos ido implementando una cantidad de metodologías. O sea, hace muchos años estamos evolucionando o trabajando diferentes metodologías que desde un calidad total, desde todo el tema de mejoramiento continuo, Six Sigma. Ahora vemos mucho todo el tema del Lean Manufacturing, que está bastante de moda. Y es más, y más de moda estamos hablando de lo que es una manufactura 4.0. Ahora viene y es, qué tan fácil realmente es implementar todas estas metodologías o cómo es esta evolución? ¿Y será que esta manufactura 4.0 está borrando lo que se hacía con las anteriores metodologías? ¿O cómo es esa relación que existe? Bueno, tomo la palabra. A ver, si nosotros nos acordamos de los años 50, 60, lo que siempre se había dicho es que trabajáramos con hechos y datos. Juran, Deming y Chicago, los primeros autores de calidad, nos decían, trabajen con hechos y datos. Las personas que manejaban productividad, ¿sí? Los de modelos de investigación de operaciones, siempre fundamentaron todos sus análisis con hechos y datos. Por el contrario, a lo que tú dices que que la manufactura 4.0 puede borrar lo que se está haciendo o lo que se hizo con anterioridad. Yo creo todo lo contrario. La manufactura 4.0 potencializa lo que venía haciéndose con anterioridad. Es más, lo que se había hecho con anterioridad son metodologías que ya están probadas, ¿sí? Lo que pasaba era que recolectar la información, consolidarla, mostrarla y entregársela al operario era muy costoso, ¿sí? La manufactura 4.0, que trabaja en tiempo real, ¿sí? Que permite dar retroalimentación en el instante, que permite generar alarmas, que permite vincular dispositivos unos con otros, intercomunicar procesos, lo que está haciendo es facilitando la vida y la implementación de las herramientas. Y adicionalmente nos está permitiendo recolectar data para que aprendamos nosotros mismos del proceso y se pueda mejorar aún más. Es más, en los niveles más avanzados, pues los procesos van a aprender de sí mismos y se van a autoperfeccionar. Eso es inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, o sea, de aquí a que lleguemos allá, pues hay una buena brecha. Federico. Bueno, yo les comento algo de la estrategia que nosotros hemos realizado en la implementación de nuestras herramientas. Y es que, y creo que es algo que nos puede estar generando diferenciación frente a otras soluciones. Y es el hacer un énfasis en beber esas metodologías de las que están hablando dentro de las herramientas. Es decir, que las metodologías, sin que el operador tenga que ser entrenado o si las personas que lo van a utilizar se tengan que ser entrenados, se están utilizando. También embebemos mejores prácticas, guiamos la operación paso a paso y se utiliza la información que se está obteniendo en tiempo real para retroalimentar al operador muy rápidamente y que él tome acciones correctivas adecuadas. Esto causa que rápidamente la variabilidad de los procesos disminuya significativamente. Se estandarizan mucho los procesos y a su vez estamos capturando ya datos de alta calidad que van a ser va a ser la materia prima de los procesos posteriores en los que vamos a comenzar a trabajar, como los procesos, por ejemplo, predictivos o modelos de optimización, pero estos pasos anteriores normalmente traen muy buenos resultados. Yo les he escuchado bastante entonces hablar de la captura de datos. Ahí se nos viene a la cabeza lo que es la telemetría. Entonces quisiera como
que profundizáramos o habláramos un poco de qué diferencia hay realmente entre telemetría con lo que nosotros hacemos. O sea, ¿es lo mismo o cuál es la diferencia que hay? A ver, yo lo voy a hablar desde una perspectiva muy pragmática y Federico lo profundizará. Para mí, telemetría termina siendo una recolección de datos, ¿sí? Con una generación de algunas alarmas y algunos aspectos. Pero yo siento que falta trabajar el dato, o sea, yo siento que el dato todavía está crudo. Pero sí me gustaría que Federico encaminara esta respuesta mucho más técnicamente. Pues yo creo que la respuesta está, me parece casi completa en el sentido que la telemetría realmente su objetivo es llevar información desde sensores, transportarlos y notificar sobre lo que está sucediendo y medir en ese ámbito. Pero la telemetría es importante, ahora ha aumentado muchísimo por las capacidades del Internet de las cosas, por ejemplo, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque precisamente olvidamos la parte operativa. La telemetría muchas veces no está teniendo en cuenta lo que son las mejores prácticas de utilización de las metodologías. No están dando contexto a los procesos. No, muchas de ellas no hacen validación en tiempo real. Otras no están dando una trazabilidad completa de qué está sucediendo. Es decir, al montar todas estas, adicionarle a esa telemetría este tipo de funcionalidad, es cuando realmente comenzamos a ver mejoras grandes. Incluso mejoras que en nuestro caso, por ejemplo, hemos visto mejoras en la seguridad del lugar del trabajo, porque al estar, a medida que se está recolectando la data, estamos avisando sobre que al operador se le está diciendo utilice estos elementos, tenga cuidado con estos otros elementos. Es decir, hay una serie de procesos de acompañamiento en tiempo real que afectan toda la operación. Y además la información se democratiza, digamos. Es decir, la información se traslada a toda la organización e incluso fuera de esta organización, y las personas de manera casi que autónoma comienzan a coordinar mejor sus actividades. Ok. Bueno, entonces, ahora quisiera como entonces más bien que, ¿cómo ha sido este proceso? O sea, ¿qué es lo que han visto en las empresas que se han intervenido, que se ha acompañado en este proceso en el camino de la manufactura 4.0? ¿Qué es cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles son esas fases o o sea, porque es que hablan de que la captura de datos es como una de las partes de todo este muñequito. Entonces, ¿cómo es todo esto que se ha encontrado? ¿Cuáles son las fases hacia este camino de la manufactura 4.0? Sí, podríamos decir básicamente que es para lograr implementar manufactura 4.0 debemos hacer varios pasos. Primero, el paso básico es la recolección de los datos, ¿sí? Digamos que ya que habíamos hablado de telemetría, es traer los datos para poderlos procesar. Pero una vez llega el dato, toca validarlo, saber la calidad del dato, cómo se distribuye, la normalización del dato, ¿sí? La verificación, que el dato no venga contaminado, una serie de aspectos de control de calidad de los datos. Después de eso viene a una parte de almacenamiento que yo siento que Federico va a dar una explicación bien profunda sobre el tema, porque es clave este aspecto, porque hace parte de la estrategia general. Luego viene la aplicación de herramientas. La aplicación de herramientas, a ver, reflexionemos el siguiente tema. Si a mí me llega un dato, ¿sí? Y ese dato no viene procesado, no viene analizado, me llega un simple dato, eso no me dice nada, ¿sí? Pero cuando ya el dato me viene verificado, analizado, y fuera de eso viene y me dice, oiga, lo que pasa es que la población se está comportando, hay más población entre los 10 y los 20 años que entre los 20 y los 40 años. Eso ya me da más información para tomar decisiones.
Ahí es cuando nosotros empezamos a aplicar herramientas. Por ejemplo, algo tan sencillo como un histograma de frecuencias, y ese histograma de frecuencias lo convierto en aquel aspecto que mayor frecuencia tiene, o sea, hago un diagrama de Pareto, ¿sí? Y entonces eso me permite concentrarme en una población determinada, ¿sí? Eso es algo muy sencillo, pero hay aplicaciones en cuanto a pérdidas de tiempo, ¿sí? Hay aplicaciones en cuanto a mejoras de productividad, hay aplicaciones en cuanto a pesaje, dosificaciones. Tenemos una serie de herramientas muy amplia para solucionar todo tipo de problemas o una gran cantidad de problemas. Pero una vez tenemos la herramienta, con la herramienta no basta, ¿sí? Porque la herramienta nos está dando ya la solución inmediata. Pero, ¿qué es lo que ha venido pasando en la historia? ¿Qué es lo que va a poder pasar en el futuro? ¿Cuál es nuestra predicción? Eso viene con la analítica de datos. Entonces, para concretar la pregunta que me hace Julio, yo considero que hay 5 pasos: la recolección de la data, la validación de los datos, el almacenamiento de la información, la aplicación de ingeniería avanzada a los datos y la analítica. Ok, Federico. Bueno, decía que como el tema del almacenamiento, ¿cómo es eso? Yo creo que se refiere a algo particular que hemos vivido desde las primeras soluciones que comenzamos a montar mucho antes de que se hablara de lo que es manufactura 4.0. Y es la arquitectura es un aspecto importante cuando se está hablando de la manufactura 4.0 o cualquier solución apoyada por tecnología. Un aspecto muy importante de la arquitectura es qué tan dependiente es de ciertos elementos centrales, que cuando fallan unos elementos de estos hace que toda la cadena de control de la empresa caigan en un mismo momento. Típicamente cuando se da, por ejemplo, en soluciones cliente-servidor, si se cae el servidor, todas las estaciones quedan por fuera. Igualmente puede suceder en aplicaciones en la nube, en cloud, o si fallan las comunicaciones. El problema que tienen es que generan una reacción en cadena. Entonces, algo que nosotros hemos trabajado es en crear módulos que sean autónomos. Con autónomos es que trabajen al lado de la operación. Cada uno de estos sistemas recolectan información, la retroalimentan, hacen análisis locales y hacen que la operación fluya, pero un evento no genera una cadena de eventos disruptivos, sino uno solo. Esto es lo que hoy en día se llama edge computing o computación de borde. Normalmente lo que está haciendo. Adicionalmente, esto permite que las inversiones sean mucho más escalables, porque no necesita elementos duplicados. Los elementos duplicados es lo que típicamente se ha utilizado: servidores duplicados, redes industriales, elementos costosos y que tienen que ser duplicados para evitar esas disrupciones de toda la cadena. Entonces, nosotros hemos trabajado bastante en el tipo de arquitectura que hemos elegido para que la solución sea escalable, asequible y no produzca fallos masivos. Ok, muy interesante. Bueno, pero ahora, esto suena como muy bonito, pero ahora sí, bueno, ¿qué tan viable es que las empresas puedan implementar todo esto? O sea, sabemos que más del 80-90% de las empresas en países de Latinoamérica son pymes. Entonces, esto suena a veces como que no, interesante, pero esto está como para las empresas grandes. ¿Será que realmente esto es viable que lo implementen empresas de un tamaño menor? A ver, lo que hemos hablado, yo sí quisiera resaltar 3 aspectos importantes para que podamos concluir. El primer aspecto es que anteriormente había una gran dependencia de los sistemas centrales, del hardware,
de grandes inversiones en hardware para poder montar estos sistemas. ¿Sí? Si no tenía una serie de servidores, un grupo grandísimo de personas manteniendo los servidores, pues íbamos a tener un gran problema para montar la información. Hoy en día, la computación en la nube, el cloud computing, nos disminuye los costos de una manera muy interesante. Y esto hace que esta barrera de entrada, ¿sí? Esta barrera que teníamos que invertir mucho dinero en infraestructura, pues se haya disminuido. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que ya el software se vende de dos maneras, ya sea una licencia o se vende o se arrienda. Eso también disminuye la barrera financiera para adquirir la tecnología. En ese orden de ideas, ¿sí? Pues yo puedo adquirirlo o rentarlo de la manera más económica hoy en día que lo que era hace unos años. Y en tercer aspecto, y es una característica del software actual, y hay que ver cómo un niño maneja un celular hoy en día. Cada vez es más intuitivo el manejo del software, ¿sí? Eso nos está disminuyendo también los altísimos costos de entrenamiento en los que incurrían las empresas cada vez que implementaban una herramienta. Entonces miremos los tres aspectos. Menos infraestructura, ¿sí? Facilidades de pago y facilidades de implementación. Federico, yo creo que vale la pena que usted nos plantee su visión. Pues, un comentario que hago al respecto es que, de hecho, incluso la estrategia que ahora en este momento tenemos con empresas grandes e importantes es que comiencen en pequeño, igual que comenzaría una empresa pequeña. Para que así desde una empresa pequeña puede tener 1 o 5 estaciones, una empresa grande puede tener decenas de estaciones, incluso en geografías diferentes. Pero ¿por qué nuestra recomendación es empezar por lo pequeño? Porque, como hemos hablado, esto es una cadena y esto necesita aprendizaje. Entonces es bueno evaluar el efecto de unos pocos puntos, evaluar, aprender, corregir e ir escalando. Y eso es lo que normalmente las empresas hacen. Y este escalamiento se va dando a medida que las inversiones vayan teniendo retorno sobre su inversión. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, una empresa pequeña que creo que es interesante mencionar, porque ellos son una maquiladora para una empresa bastante importante, una multinacional muy importante. Nuestro cliente, la maquiladora, tenía una necesidad de cumplir con la normatividad de los pesos netos. Entonces pusimos una solución en una de las líneas de ellos y el cliente de ellos, la multinacional, en una auditoría descubrió este punto y les pareció muy interesante, pero también se dieron cuenta que a la vez que no solo estábamos controlando ese cumplimiento de las normas, sino que estábamos controlando otras cosas como la capacidad del proceso, estábamos retroalimentando al operador sobre sus posibilidades para disminuir el desperdicio, estábamos verificando que las muestras se hicieran en los momentos adecuados, es decir, ellos descubrieron otra serie de efectos interesantes de la herramienta, llegaron a un acuerdo con nuestro cliente, y el acuerdo consistía en que le aumentaron muchísimo sus pedidos a condición de que estos puntos los distribuyeran en toda su cadena, en todas sus líneas de producción. Esto se hizo, pero adicionalmente se comenzó a hacer una estrategia interesante que fue que se integraron otros departamentos. Por ejemplo, calidad, producción, gerencia, todos están mirando los eventos en tiempo real, pero cada uno con su interés. Calidad está mirando que se cumplan las normas, que se estén efectuando los muestreos y las prácticas en el momento adecuado.
producción está mirando si la capacidad del proceso está adecuada, cuántas unidades llevan producidas, y gerencia estaba mirando, por ejemplo, cuánto significaba el desperdicio diario. Toda esta visibilidad ha aumentado la capacidad de la empresa, y esta empresa que yo la clasificaría como una empresa pequeña o mediana, ahora está instalando no más puntos de la misma solución, sino está pasando a hacer otras nuevas soluciones también automatizadas para mejorar su proceso. Eso me parece un caso interesante. Ok, quisiera como seguir en esta línea de casos. ¿Será que nos pueden contar algunos otros resultados que hemos tenido en otro tipo en diferentes empresas? No sé quién no quiera contar. Bueno, yo creo hay un elemento importantísimo en los resultados que se dan aquí. Nosotros hemos trabajado en tiempo real, no solo en la industria de manufactura. De hecho, trabajamos mucho en la industria de aerolíneas. Y los resultados normalmente son muy significativos. Como caso anecdótico, en algunos casos los resultados que se dieron, los beneficios eran tan grandes que cuando teníamos que comentarlos, que presentarlos, incluso los disminuíamos porque mucha gente no esperaba resultados tan altos, y los hacían a veces incluso que fueran poco creíbles. Pero es un efecto de las primeras etapas cuando se comienza a trabajar con datos en tiempo real. Nosotros vemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, uno de los procesos más importantes es la dispensación. Y un atraso en la dispensación causa en toda la cadena productiva problemas. Son muy costosos los problemas. Y hemos tenido casos en que en un periodo de 3 a 6 meses prácticamente se aumenta más del 50% la capacidad de sus salas de dispensación, pero con una consecuencia adicional a esa mejora de la capacidad, y es que se disminuyen muchísimo los reprocesos, están mejorando la trazabilidad, están asegurando el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Eso tiene un impacto muy grande. Tuvimos un caso muy curioso con una empresa que llevaba sus procesos de control de desperdicio. Hacían una medición, incluso lo llevaban a Excel y tenían puntos de control con unas básculas que tenían unas impresoras y eso. Cuando montaron el sistema fue muy sorprendente para ellos porque el sistema nuestro estaba mostrando que su desperdicio real era 5 o más veces mayor al que ellos habían medido. Tanto que se tuvo que hacer una auditoría para verificar si esto era real o era que la herramienta nuestra estaba mostrando que algo estaba mal. Y se encontró que efectivamente el proceso en el sitio, la toma automática de los datos, el control del proceso, sí permitió encontrar la verdad, y estaban teniendo desperdicios muchísimo más grandes. Obviamente, al atacar ese desperdicio, el retorno sobre la inversión fue inmenso, ¿no? Esos son casos que recuerdo, son muchos, pero creo que lo interesante es que en la mayoría de los casos el retorno sobre la inversión es muy alto y sobre todo es sostenible, que me parece una de las cosas importantes. Federico, ¿se acuerda esa vez que teníamos unos datos, nos llegaron los datos, los analizamos y empezamos a darle vueltas y vueltas a esos datos y dijimos, oiga, ese horno tiene una fuga? Y cuando se lo presentamos a los de la empresa, quedaron sorprendidos. ¿Cómo Sí. fue? ¿Se acuerda? Sí, porque a mí lo que me pareció más interesante de ese caso fue que nosotros estábamos obteniendo, bueno, la empresa y nosotros estábamos monitoreando esos hornos y estábamos obteniendo data que nosotros teníamos acá también. Pero nosotros contamos con personas que conocen precisamente de hornos, porque muchas veces no es suficiente un analista de data, porque el analista pues sabe de estadística, sabe de cómo evidenciar la información, etcétera, pero a veces no tiene la interpretación de los datos
adecuada al proceso. En este caso, cuando la persona que era especialista en este tipo de hornos vio la información, él nos dio una explicación muy rápidamente. Él dijo, eso es característico de un horno que tiene una fuga. Cuando nosotros presentamos la información a la empresa, pues se sorprendieron mucho de que a través de los datos hubiéramos podido descubrir esa fuga y que efectivamente sí estaba sucediendo, ¿sí? Pero eso lo dio, yo diría que lo dio no solo la herramienta, sino la combinación de destrezas, digamos, dentro del equipo de trabajo. Eso me parece que es fundamental cuando se está trabajando en manufactura 4.0, que los equipos, ahora realmente un equipo de trabajo es un equipo multidisciplinario y eso lo hace, y eso aumenta mucho los resultados que se obtienen. Que no es solo tener lo que entiendo es, no es solo tener unos expertos en estadística, en datos, en ver qué hacemos con los datos, sino que entiendan de verdad esos contextos, esos entornos en los cuales los procesos productivos se están moviendo. Sí. Entonces, es justamente esa mezcla la que permite aprovechar esos datos para poder hacer esos incrementos en productividad. Sí, nosotros lo hemos visto, ¿no?, en diferentes industrias. Cuando, por ejemplo, nosotros hicimos unos sistemas para predicción en la industria de hotelería para optimizar la ocupación de los hoteles. Eso fue un premio de conciencia, si no estoy Sí, mal. sí. Y lo interesante es que utilizamos modelos que desarrollamos y tuvimos matemáticos y estadísticos en ese proceso. Pero muchos de los modelos que mejores resultados nos terminaron dando después de todo esto fueron modelos que aparecían más de personas de la misma industria, ¿sí?, que al escuchar, ver cómo trabajaban, tenían un aprendizaje que nosotros logramos colocar, digamos, en el software. Pero era importantísimo el comprender la industria, cómo se movía. Y para nosotros contamos con personas especializadas. De hecho, nos asociamos con otra empresa especializada en esto y la solución, ellos son los que la han administrado. Pero fue esa mezcla de capacidades, digamos, la que permitió que este tipo de solución funcionara. Y lo interesante también creo ahí es, de lo que recuerdo es generar resultados prácticos para el negocio, o sea, que sean rápidos y que no se quede solamente una bonita teoría, sino que todo lo que se aplique de verdad genere beneficios muy rápidos en las empresas que lo están aplicando, en las plantas de producción. Es que una cosa que nosotros hemos visto es que para que estos proyectos funcionen es necesario el impulso del mismo proyecto, es decir, que el proyecto tenga resultados visibles y medibles, y eso hace que se genere como una ola incremental de nuevos proyectos porque son rentables. Cuando a veces se trata de trabajar en proyectos muy grandes que tienen demasiadas aristas, es muy difícil predecir lo que va a suceder y los riesgos son muy altos. Y normalmente los resultados se dan a plazos muy largos, lo que hace que las expectativas durante el proyecto caigan y los proyectos muchas veces se pierden, no se realizan o quedan a mitad de proceso. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que cuando se logran resultados continuos, pero verificables, medibles, es que se crea esa ola de mejora dentro de la empresa. ¿Se acuerda la vez que nos dijeron, oiga, todo lo que nos están diciendo, ya lo sabíamos? Sí, me acuerdo de ese caso. Cuéntelo, que es chévere. Bueno, ese es un caso, también fue de análisis. Teníamos un sistema que generaba, obtenía información de varios otros sistemas. Al mezclarla, pues hicimos una exposición más o menos un mes después de estar analizando la información y de pronto la experiencia interesante fue que el jefe
de esa planta, no me acuerdo si era la persona de producción, él se sorprendió un momento y dijo, mire, nosotros varios de los resultados que ustedes nos están mostrando, ya lo sabíamos, pero nos ha sorprendido es porque nosotros gastamos más de 2 años descubriendo eso, tenemos todo un equipo puesto trabajando en planta para descubrir esos casos que ustedes están mostrando aquí, y varias de las afirmaciones que ustedes están lanzando, o las hipótesis, porque para nosotros era una hipótesis, nosotros las hemos comprobado y efectivamente están sucediendo en la planta. Y eso lo descubrimos a través de observar los datos, pero también de la experiencia que teníamos en ese tipo de planta. Ok, bueno, ya vamos casi 50 minutos del webinar del día de hoy. Quiero coger, estoy revisando varias preguntas que encuentro por acá. Quisiera coger una que me toca bastante porque al final yo sí soy un convencido de que las empresas deben arrancar este camino de la manufactura 4.0 y nos dice la pregunta, ¿ustedes creen que en Colombia se puede llegar a implementar esta manufactura 4.0? ¿Qué opinan? Yo creo que la respuesta es sí, se puede. Que empecemos desde más atrás o desde más adelante, eso depende de cada estado, de cada compañía. Pero realmente el proceso, o sea, la manufactura 4.0 no es un resultado, es un proceso. ¿Sí? Entonces, evidentemente, yo siento que se puede, es más, se debe, porque todas las empresas deberían empezar en estos procesos. ¿Sí? Hay algunas que requerirán un mayor nivel de avance de acuerdo a la tecnología que apropien en sus procesos y hay otras que requieren un menor nivel de avance. ¿Sí? Tenemos las personas, el talento humano del país es muy bueno para implementar estas cuestiones. Hay formación, ¿sí? Es cuestión de arrancar en muchos casos. Sí, yo ahí complemento con que es que ya se está haciendo. Es un poco de lo que sucede con las modas que creo que Carlos o uno de ustedes dos mencionó al principio de la reunión, y es que la moda lo que se impone es que cada vez que hablan de manufactura 4.0 todo el mundo comienza a pensar es en predicción, casi siempre en mantenimiento predictivo. O robots. O robots. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una de las tecnologías que se utilizan en manufactura 4.0, pero son muchas más las que se tienen disponibles y nos presentan también los casos de éxito más grandes, digamos, del mundo, donde son grandes manufactureras gigantescas que tienen esta capacidad, pero eso no representa, yo diría que ni el 1% del mercado mundial. Las oportunidades sí se están utilizando y sí pueden dar resultados y hacer a unas empresas de diversos tamaños muy competitivas por los beneficios que trae la manufactura 4.0, pero no necesariamente tienen que comenzar por lo que nos están mostrando digamos, en el show, ¿sí? Que son empresas de que prácticamente pareciera que todo lo están haciendo solas, ¿sí? Que su coordinación es completamente autónoma, sus procesos logísticos también lo son, y en realidad son casos muy excepcionales, pero sí hay maneras de aplicar y ya se están haciendo, y en Colombia tenemos casos que vemos que dan resultados muy buenos. Ok, bueno, no. Yo creo que muchas gracias. Quisiera ir dando como por terminado, agradecer a todos los que nos han acompañado. He visto aquí industrias que están relacionadas con alimentos y bebidas, varios alimentos. Estoy viendo empresas también del sector farmacéutico, cosmético. Es más, por acá yo veo también una de todo lo que son empaques de ropa. O sea, creo que tenemos diversidad y eso es lo interesante porque es que todo este tipo de herramientas se pueden implementar como pudimos ver y como parte de lo que nos contestaban, tanto lo comentaban Federico y Carlos, y es que esto es aplicable para cualquier tipo de empresa y realmente también para cualquier tipo de tamaño. Hemos encontrado empresas que
Es más, que a veces están súper avanzados en una línea de sus productos o en una línea de producción y en las otras líneas están bastante atrasados. Pero no importa, lo bueno aquí es que uno puede comenzar a trabajarle y arrancar este camino, porque la manufactura, como lo decía Carlos ahorita, no es un resultado, es un camino. Entonces, creo que eso quisiéramos que quedara como dentro de lo que hablamos en la reunión. Aquí ya tienen los contactos de nosotros. Con mucho gusto estamos para, si quieren, los que están por acá, pueden agendar un espacio que nos reunamos ya individualmente. Hay varias preguntas las que estoy viendo acá que nos están pidiendo un tema como un poco más personales o más individuales en las empresas. Lo que quisiera eso es más bien generar un espacio directamente con estas empresas para poder ver cómo podemos acompañarlos en este camino. Entonces, agradezco, gracias Carlos, gracias Federico, gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, aquí precisamente estamos enviando nuevamente por acá en el chat, estamos enviando el link o el WhatsApp, el link para que se unan al WhatsApp del corporativo, para que sea fácil y podamos encontrar estos espacios en donde podamos reunirnos. Un espacio de media horita, 40 minutos, que muy rápidamente entender cuáles son esas necesidades, cuál es ese momento en que están las industrias. Muchas gracias y que tengan muy resto de semana y muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias.